Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y continuamos con la lectura. Siembra semillas de bendición. Es hora de sembrar semillas de bendición en los corazones de la gente que te rodea. Repasa lo que has leído hasta ahora y piensa con quién podrías compartir alguna frase, texto o parte del libro. Incluso si lo deseas, puedes hacerle una foto a alguna parte del libro y publicarla en Facebook, Twitter, Instagram para compartirlo con tus amigos. Y ahora es tiempo de declaraciones. Ponte la mano en el corazón y repite conmigo en voz alta y con intensidad emocional. Yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa a dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición porque yo soy imparable. Principio del mentalismo. El fruto prohibido. La historia de Adán y Eva. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles entre las que se encuentran los pensamientos. Bruce Lipton, doctor en biología celular. Todos conocemos la historia de Adán y Eva por ser una de las parábolas más importantes de la Biblia. Y es tan importante porque nos explica la verdadera naturaleza de nuestro papel en la tierra. Nos habla de nosotros y de cómo somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando entiendas esta historia, comprenderás nuestra historia y entonces tendrás el control sobre todo lo que acontece aquí en este plano. Debes entender el lenguaje simbólico que contiene la Biblia, a menudo mal interpretado por la humanidad. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento, pero sí puedes dibujar a un hombre en llamas y representar todo el dolor que experimenta con todas esas emociones. El infierno es una metáfora del sufrimiento humano en todas esas emociones. No puedes representar la justicia en un lienzo, pero sí puedes dibujar una mujer con los ojos vendados y una balanza. Y entonces entiendes que simboliza la justicia. Así es como la Biblia y la mayoría de los textos sagrados de todas las regiones imparten sus enseñanzas. Adán y Eva no representan al hombre y a la mujer en cuanto a diferenciación sexual, sino que representan una sola persona. Adán y Eva no somos tú y yo. Representan al ser humano tal y como lo conocemos. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente y alma. La historia de la Biblia nos explica que Eva comió del fruto prohibido y entonces tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso, condenados a sufrir todos los males y dolores que sufre la raza humana. Este hecho sentencia de un solo golpe una ley que ha permanecido oculta durante siglos debido a una mala interpretación humana. Eva, la mente, comió del fruto prohibido y Adán, el cuerpo, fue condenado al dolor y al sufrimiento. Es un hecho que nada puede acontecer en el cuerpo físico, en la materia, que no haya antes pasado por la mente. Por eso no es casual que la fruta prohibida fuese comida antes por Eva que por Adán. Porque como dice en la Biblia, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Y lo que del corazón procede son nuestras creencias, lo que pensamos. Pronto sabrás más de esto. Lo que ocurre en el cuerpo no es más que el efecto de una causa que es la mente. El cuerpo simboliza la materia, no solo el cuerpo físico, sino también todo lo material. La materia es una sombra de la mente. La sombra nunca puede hacerle nada al objeto del que proviene. Imagínate tu propia sombra intentando dañarte.
Así que tengamos hasta aquí en cuenta que Eva representa la mente y el alma, tanto la consciente como la inconsciente, y que Adán simboliza el cuerpo, tanto el cuerpo físico como todo lo material que nos rodea. Eva come del fruto prohibido y Adán es condenado al sufrimiento. La mente piensa en negativo y el alma siente miedo, y lo material se ve afectado negativamente. ¿Empiezas a comprender? Vivimos en un mundo psicosomático. La etimología de estas dos palabras son separados, por separados es muy curiosa. Psico proviene del griego psiche, que significa alma. Somos en griego significa cuerpo. El alma enferma al cuerpo, el alma afecta al cuerpo. Como se explica en la historia de Adán y Eva, nuestra realidad es psicosomática. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en el cuerpo físico. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en nuestro mundo material. Aprende la verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo, Buda. Es tu actitud la que define todo lo que sucede. Tu manera de ver el mundo es una interpretación tuya, no solo en el cuerpo, sino también en tu mundo, también en lo material. En realidad no hay objeto sino conciencia. Todo lo que está hecho de conciencia, todo lo real se convierte en real cuando nuestra atención se dirige hacia la sensación de objeto. Es decir, nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Lo que experimentamos como realidad es un sueño colectivo. La conciencia colectiva crea todo lo que vemos. Lo damos por hecho. Lo creemos así. Lo creamos así. Para que algo se manifieste en el plano físico, antes debe haberse creado en el plano espiritual, intangible. Y esto ha sido tan renombrado en todos los textos sagrados de las más antiguas religiones que se nos ha pasado por alto. Nos hemos quedado con el superfluo, pero hemos apartado lo realmente importante. Somos creadores de nuestra realidad. Somos creadores de nuestro destino. Aquello en lo que más pienses es lo que verás manifestado. Aquello con lo que más te identifiques es lo que experimentarás en tu vida. Aquello en lo que te concentres se expande. La realidad es lo que tú creas que es. Del mismo modo que una gota del océano no está separada del océano, sino que forma parte de él y mantiene la misma esencia del total. Nosotros somos un pedacito del universo, formamos parte de esa sustancia universal que da vida a las cosas, de Dios, si lo prefieres, y tenemos su misma esencia. De ahí que en los textos sagrados se diga, una y otra vez, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Como la gota de agua es el océano, nosotros somos a Dios. Somos unos pequeños creadores que tenemos una única finalidad, crear nuestra realidad. Como lo oyes, has venido a crear, a aprender a crear y a evolucionar. Tal y como sugiere John Wheeler, físico de la Universidad de Princeton, allá donde dirigimos nuestra atención, allá estamos creando. Mirar y examinar el mundo, crea el mundo. El pensamiento se manifiesta. Los pensamientos dominantes definen tu vida y tu destino. Lo que pensaste y sentiste hace 10 años te ha llevado a la vida que tienes ahora. Recuerda que es difícil aceptar esto, pero tú ya has dejado atrás el papel de víctima y te haces responsable de tu vida. Lo que has venido manifestado en tu vida actual es producto de lo que proyectaste en el pasado. No importa si lo que piensas es bueno o malo para ti. Los principios actúan y no juzgan. Las leyes del universo no disciernen entre el bien o el mal.
Solo obedece y actúan con impecable precisión. ¿Alguna vez te ha ocurrido que pensaste, ojalá que no pase tal cosa, y es justo lo que termina pasando? Tus peores temores se manifiestan. Aquello que evitas con todas tus fuerzas también se manifiesta. No importa si tú crees que es bueno o malo para ti o para alguien más. Si lo piensas tanto para bien como para mal, lo manifiestas. Aquí tenemos varios ejemplos. Si estás tranquilo en tu trabajo y de repente oyes rumores de despido, inmediatamente tienes una sensación de miedo. Un escalofrío pasa por tu cuerpo. Entonces un día ves que han echado a un compañero tuyo. Además, pones las noticias y no dejan de hablar de crisis. El miedo te invade. ¿Qué imagen mental estás proyectando? ¿Se te ha pasado por la cabeza que podrían despedirte? Además, lo has sentido el miedo, y ha ocurrido solo una vez y lo has sentido varias veces. Eres el siguiente de la lista, puedes estar seguro de ello. Si temes que tu pareja sea infiel, adivina qué es lo que pasará. Así empieza todo. Tienes una pareja de la cual estás muy enamorado. De repente, un día tus amigos solteros, con ganas de jerga, te invitan a celebrar una noche de fiesta. Tus amigos solteros empiezan a flirtear con todo el mundo. Algunos de ellos, con suerte, consiguen casar a su presa. Al mismo tiempo, a ti se te acercan otras chicas. Quieren bailar contigo. A veces tonteas, lo pasas bien. Luego te enteras de que aquella chica con la que estuviste flirteando está casada. Comienzas a pensar que la gente no es tan fiel como dice, pero al fin y al cabo, tú también tienes pareja y estabas flirteando, ¿verdad? A la mañana siguiente llega un amigo tuyo que se fue a un hotel con una chica la noche anterior y te cuenta que ha descubierto que esa chica tiene pareja desde hace 5 años. Ya está. Ya han plantado la semilla en tu cabeza. Ahora ya sabes que hay gente infiel por el mundo. De repente te invade la duda, piensas, ¿y si mi pareja también me es infiel? ¿Y si aquellas veces que se va con sus amigas hace exactamente lo mismo que todas aquellas chicas que conocí la noche anterior? Empiezas a proyectar imágenes mentales de tu chica haciéndote infiel. Quieres evitarlo, pero no puedes dejar de pensar en eso. Te entra el miedo, ahora estás pensando en la infidelidad de tu chica y también estás sintiendo una emoción como si lo fuera. Estás abriendo la puerta hacia la manifestación de tus peores temores. Tanto en la primera historia como en la segunda ha ocurrido algo común. En los dos casos has estado condicionado por una fuente externa. Eso te ha hecho pensar que esa situación se puede dar. Al pensarlo, has sentido el miedo. El siguiente paso, si no frenas eso, es que lo verás manifestado. Por eso nuestros peores temores se manifiestan. Ahora verás por qué. Estas dos historias son ejemplos reales que han ocurrido y seguirán ocurriendo en personas que se encuentran en el estado de victimismo. Pero tú ya empiezas a comprender algo, ¿verdad? Lo que piensas se manifiesta. Como tus peores pesadillas y tus mejores sueños se inician por un pensamiento. La vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. Marco Aurelio. La fórmula mediante la cual manifestamos la realidad es la siguiente. Los pensamientos nos conducen a una emoción, la emoción nos lleva a la acción nos lleva a los resultados. Pensamientos, emoción, acción, resultados. Cuando piensas en algo malo, que algo malo va a pasar, automáticamente tienes una sensación. Esa sensación te empuja o te paraliza. Y en función de si has sido empujado o paralizado, obtienes un resultado u otro, con lo cual el origen ha sido un pensamiento. Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo hace los héroes. Benjamín Disraeli. Y de ahí que Adán llamara a Eva madre, pues la mente es la creadora de todas las cosas, y por eso se dice que Eva es una costilla de Adán.
porque el cuerpo y la mente no están separados, sino que uno es un reflejo del otro. Lo que ves en el cuerpo es lo que refleja la mente. Otro ejemplo. En la temporada de invierno estás viendo tu programa favorito en televisión y de repente ponen anuncios. En uno de ellos aparece una persona con un resfriado monumental. Ves a una persona muy congestionada, tosiendo y con cara de enfermo. Luego te anuncian el remedio, su medicamento, pero tú ya te has formado un cuadro mental. Ya te has acordado de los años anteriores en que tú también estuviste resfriado. Te entra el miedo solo de pensarlo, pero lo piensas y sientes esa sensación. No tardarás demasiado en tener el mejor resfriado que el universo te pueda regalar en ese momento. Ahora, ¿qué determina nuestros pensamientos? ¿Por qué pienso negativo si yo me esfuerzo en pensar positivo? ¿Por qué hay gente que todo lo ve negro y gente que todo lo ve de colores? La respuesta a todo está en las creencias, la llave maestra. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Son desconcertantes los numerosos casos de personas con enfermedades incurables que de pronto experimentan una curación espontánea. Anthony Robbins, autor y conferencista internacional, nos cuenta en su libro que tuvo el placer de poder entrevistarse con el profesor de Yale, Bernie Siegel, en el cual le compartió algunas de sus experiencias con enfermos de trastorno de personalidad múltiple. Según cuenta Siegel, cada vez que una de estas personas cambiaba de personalidad, era tal su convicción que estaban realmente interpretando otro papel, de que realmente eran otra persona, que incluso experimentaban cambios físicos inmediatos. El resultado, sus cuerpos se transformaban literalmente delante de los ojos de los propios investigadores. En el momento del cambio de personalidad se reportaban en estos pacientes cambios instantáneos en el color de los ojos, aparición o desaparición de cicatrices y marcas físicas. Enfermedades como diabetes o hipertensión, todo ello dependiendo de la personalidad de la persona a la que estaban representando. Espectacular. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Dos personas se encuentran en un campo de concentración nazi. Una de ellas se prepara para su muerte, la otra solo piensa en lo mucho que le queda por hacer. Una sobrevive y la otra no. Dos personas cumplen 70 años, una de ellas se prepara para su final, la otra decide aprender a nadar y comienza a realizar récords mundiales en su categoría máster. ¿Qué hay de diferente en ellas? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? ¿Recuerdas qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más te interesan en esta vida? Salud, dinero, amor, o sea lo que sea lo que te preocupe en estos momentos. ¿Has oído en alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero? ¿Te crees que soy Rockefeller? ¿Alguna vez has oído decir que los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos? ¿Que el dinero es causa de peleas entre familias a causa de las herencias? ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente? ¿Se daban muestras de cariño o eran desprecios? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Has oído alguna vez que si pisas un charco en invierno y coges frío entonces te resfrías? ¿Has escuchado que en invierno se cogen gripes? Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta.
Aristóteles. Todo esto son condicionamientos. Estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como una tabula rasa, sin información y morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón empezamos a condicionarnos por lo que dicen y hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad utilizamos nuestros sentidos, así como nos condicionamos por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración, se adoraban, tenían un respeto mutuo, ¿qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperas más de eso. Y a menos que un día tus amigos solteros y con ganas de jerga te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades y eso te afecte lo suficiente para que el miedo entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. René Descartes. Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, serás saludable. Si has visto a tus padres saludables o si, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han creado en el papel de enfermos, y han salido de ella con facilidad y sin grandes aspavientos, entonces tú serás saludable, ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado o oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Tú eres saludable. Así lo crees y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo solíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos le decían siempre a mi madre que cómo nos dejaba ir siempre con el pelo mojado con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ella siempre tapaba mucho a sus niños, les ponía la bufanda hasta las cejas y curiosamente, ¿sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriamos y los niños que siempre andaban tapados eran los primeros en caer enfermos. Porque detrás del acto de querer proteger a un niño está el miedo a que caiga enfermo. ¿Y cómo vas a descubrir? El miedo y la fe son lo mismo. Ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y que tú te consideras buena persona, entonces, inconscientemente, ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres una buena persona. Además, no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Y entonces el dinero se aleja de ti y no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de este tema, criticando a los ricos por lo que había visto en la televisión, revistas, etcétera, y siempre se estaba quejando por su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, 0, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. Piensa también cómo te educaron en el colegio. Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos de nuestro entorno y no lo cuestionamos. ¿Cómo actuaban tus padres? Afectó. Pero ¿y tus profesores? ¿Y tus compañeros de clase? ¿Entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó también? De ahí que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntas con niños ricos que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y tú, por limitación
los absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario, es la misma teoría, sirve para el otro tipo de conciencias como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia, la salud es un estado de conciencia, el amor es un estado de conciencia. En tu paradigma es en el que crees firmemente. Son tu conjunto de creencias en relación a un tema. 4 vías de condicionamiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se une para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Estos patrones son llamados hábitos. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro, el 90% del día observa lo que ocurre cuando el doctor golpea la rodilla e inmediatamente ésta produce un movimiento en la pierna. Así actúan tus pensamientos la mayor parte del día, por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante diferentes estímulos en tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida. De esta forma, cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal, como un autorreflejo. Sin pasar por tu razonamiento, simplemente reaccionas. Este mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejos que te llevan a un estado emocional, pero ¿quién o qué determina esa reacción? El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Desde que nacemos nos pasamos 2 años escuchando y mirando, luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer, tanto en la palabra como en los gestos y las acciones. Los hábitos del padre pasan al hijo, si son buenos, perfecto, si son malos, nos condicionamos por 4 vías. Genética. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, famoso por su experimento El perro de Pavlov. Aunque esta no fue su única investigación, obviamente en otra de sus aportaciones reveló que la genética tiene una carga importante en nuestros comportamientos. Para ello colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. En una de ellas, cada vez que abría para darles de comer, proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no les pinchaban. ¿Cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge de eso para justificar su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron su madre y su hermano porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Ciencia, nuestro potencial genético nos afecta en un solo 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales y emocionales, según las palabras del Dr. Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras 3 vías que son: condicionamiento visual. Es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos. Condicionamiento auditivo. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y expresaremos nosotros.
pero también las ideas que entran en nuestra mente. Experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distinta forma. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismos. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias. Y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridiculez, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Ziegler, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Debemos tener en cuenta que la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias, pero en última instancia el principal responsable eres siempre tú y tú y tú. Imagínate que te enseño la llave de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto, yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido dónde voy. ¿Cierto o muy cierto? En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar a los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas. Pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas? Una vez las has aceptado, el subconsciente, producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. Elige tus fuentes. El consejo de Sócrates. La antigua Grecia de 469-399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por la sabiduría. Un día el gran filósofo se encontró con un gran conocido que le dijo muy excitado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Eso es. Continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, en una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que me vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar. ¿Y? Bien, dijo Sócrates, así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro. ¿Qué es el de la bondad? ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. ¿Con qué le interrumpió Sócrates? ¿Quieres contarme algo malo de él? Que no sabes ni siquiera si es cierto. Aún puedes pasar la prueba. Pues queda el tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entra en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes.
Bueno, espero que les haya gustado. Les dejo en esta partecita y continuamos el día de mañana. Chao, chao.